¿Crees que un simple acto de bondad puede cambiar el curso de la historia? Quédate hasta el final para descubrir cómo la compasión de un pistolero transformó no solo la vida de una joven desesperada, sino el alma de todo un pueblo. Dale like si crees en el poder de los pequeños gestos. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y comenta qué harías tú en su lugar. Esta historia te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la humanidad. El sol del mediodía caía despiadado sobre Salvation Creek, un pueblo que había visto mejores días. Las calles polvorientas estaban prácticamente desiertas, salvo por algunos caballos amarrados frente al salón y la figura encorvada de una joven que se movía sigilosamente entre las sombras de los edificios de madera desgastada. Elena Morales tenía apenas 19 años, pero su rostro mostraba la fatiga de alguien que había vivido demasiadas penurias. Sus ropas, otrora de calidad respetable, ahora colgaban holgadas de su cuerpo adelgazado por semanas de hambre. Sus ojos oscuros, que una vez brillaron con sueños y esperanzas, ahora solo reflejaban la desesperación de quien no ha comido en 3 días. Se había refugiado en Salvation Creek después de huir de San Antonio, donde trabajaba como institutriz para una familia adinerada. Todo cambió cuando el hijo mayor de la familia intentó propasarse con ella una noche. Al defenderse y empujarlo, el joven se golpeó la cabeza contra una mesa. Aunque no era más que un rasguño menor, su palabra contra la de ella no tenía valor. La acusaron de agresión y tuvo que huir en plena madrugada, llevando solo lo puesto y las pocas monedas que tenía ahorradas. El dinero se había agotado hacía una semana. Había intentado conseguir trabajo en el pueblo, pero siendo una forastera sin referencias y con aspecto famélico, nadie quería contratarla. Las miradas de desconfianza y los murmullos la seguían por doquier. En un pueblo pequeño como Salvation Creek, los extraños eran recibidos con recelo, especialmente las mujeres jóvenes que viajaban solas. Elena se detuvo frente a la panadería de Murphy, respirando profundamente el aroma a pan fresco que se filtraba por la puerta entreabierta. Su estómago se contrajo dolorosamente, recordándole su estado desesperante. A través del cristal empolvado, podía ver las hogazas doradas alineadas en el mostrador, tan tentadoras como inalcanzables. Patrick Murphy, el panadero irlandés, era conocido por su mal genio y su desconfianza hacia cualquiera que no pudiera pagar al contado. Elena había intentado pedirle trabajo 2 veces, y en ambas ocasiones la había echado sin contemplaciones, gruñendo algo sobre vagabundos que solo traen problemas. La joven cerró los ojos y se apoyó contra la pared de madera del edificio vecino. El hambre era como una bestia que la devoraba desde adentro, nublando su juicio y erosionando los principios que su madre le había inculcado. Una mujer debe mantener su dignidad sin importar las circunstancias, le había dicho en su lecho de muerte. Pero ahora, con el estómago vacío y las fuerzas desvaneciendo, Elena se preguntaba si la dignidad podía alimentarla. Miró nuevamente hacia la panadería. Murphy había salido por la puerta trasera, probablemente para cargar los sacos de harina que habían llegado esa mañana. Era ahora o nunca. Sus piernas temblaron mientras se dirigía hacia la entrada, no por miedo, sino por la debilidad que la consumía. Cada paso requería un esfuerzo consciente. El interior de la panadería estaba impregnado del aroma celestial del pan recién horneado. Elena sintió que se mareaba por la intensidad del olor y el hambre. Sus ojos se fijaron en una hogaza particular, aún tibia por el horno. Era mediana, no demasiado grande como para ser notada de inmediato, pero lo suficientemente sustancial para darle fuerzas por varios días. Con movimientos temblorosos, extendió la mano hacia el pan. Su conciencia luchaba contra la desesperación, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. «Perdón, mamá», murmuró en voz baja, como si pudiera escucharla desde el más allá. Solo esta vez, solo para poder seguir adelante. Justo cuando sus dedos rozaron la corteza crujiente, una mano fuerte y callosa se posó sobre la suya, deteniéndola. Elena saltó hacia atrás, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Se giró rápidamente, esperando encontrarse con la cara furiosa de Murphy, pero en su lugar se topó con los ojos más azules que había visto en su vida.
El hombre que tenía frente a ella era alto y de complexión robusta, con el físico típico de alguien acostumbrado al trabajo duro y la vida al aire libre. Su piel estaba bronceada por años bajo el sol del oeste y líneas de expresión alrededor de sus ojos hablaban de alguien que había visto mucho mundo. Llevaba un sombrero de ala ancha que ensombrecía parcialmente su rostro, pero no podía ocultar la intensidad de su mirada. A su cintura colgaba un revólver Colt 45, claramente bien cuidado y usado con frecuencia. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz ronca pero no hostil. Su tono era directo, sin rastros de burla o condescendencia. Elena no pudo responder, paralizada entre la vergüenza de haber sido descubierta en su momento más bajo y el miedo a las consecuencias. El pistolero estudió su rostro demacrado, la desesperación en sus ojos, la forma en que sus ropas colgaban de su figura adelgazada. No necesitaba explicaciones. Había visto suficiente miseria en sus años vagando por el oeste como para reconocer el hambre verdadera cuando la tenía frente a él. Sin decir otra palabra, tomó varias monedas de su bolsillo y las colocó sobre el mostrador. El sonido metálico resonó en el silencio tenso de la panadería. «Por el pan», dijo simplemente, señalando la hogaza que Elena había estado a punto de tomar. «Y por algunos más». Murphy regresó en ese momento, con la camisa empapada en sudor y respirando pesadamente por el esfuerzo de cargar los sacos. Al ver las monedas sobre el mostrador y al extraño junto a Elena, su expresión se endureció. «¿Qué está pasando aquí?» «Estoy comprando pan», respondió el pistolero con calma, su voz cargada de una autoridad silenciosa que hizo que Murphy se lo pensara 2 veces antes de hacer preguntas. El panadero miró las monedas, luego a Elena y finalmente al hombre armado. Había algo en la postura del pistolero que sugería que no era alguien con quien convenía meterse. «Claro, claro», murmuró Murphy, recogiendo las monedas rápidamente. «¿Cuántas hogazas quiere?» «3», dijo el pistolero. «Y algunos de esos bollos dulces que veo ahí», señaló hacia una bandeja de panecillos cubiertos con azúcar glass que parecían recién salidos del horno. Elena permanecía inmóvil, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Este extraño no solo había impedido que cometiera un robo, sino que ahora estaba comprando comida. Era una trampa, una forma cruel de jugar con ella antes de entregarla al sheriff. Murphy envolvió el pan en papel marrón y colocó los bollos en una pequeña bolsa de tela. Sus movimientos eran rápidos y eficientes, claramente ansioso por completar la transacción y que estos 2 extraños salieran de su establecimiento. El pistolero tomó los panes envueltos y se dirigió hacia Elena. «Ven», le dijo, dirigiéndose hacia la puerta. No era una orden áspera, sino más bien una invitación firme. Elena dudó por un momento, pero el aroma del pan fresco y la promesa de comida fueron más fuertes que su cautela. Una vez fuera de la panadería, él se detuvo bajo la sombra de un álamo que crecía junto a la estructura. Elena se mantuvo a unos pasos de distancia, todavía insegura de las intenciones de este extraño. El pueblo parecía haber cobrado vida ligeramente. Algunos niños jugaban en la distancia y se podía escuchar el martilleo del herrero desde su taller. «¿Cómo te llamas?», preguntó el pistolero mientras desenvolvía una de las hogazas. Sus movimientos eran pausados y deliberados, como alguien acostumbrado a mantener la calma en cualquier situación. Elena tragó saliva antes de responder. Elena Morales». Él asintió y partió la hogaza por la mitad, ofreciéndole la porción más grande. «Yo soy James Thornton». Su voz tenía un ligero acento que ella no pudo identificar, quizás del este, de algún lugar muy lejano de estas tierras polvorientas. Elena tomó el pan con manos temblorosas y al dar el primer bocado, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no llorar. El sabor era increíble, no solo porque era comida fresca y de calidad, sino porque representaba algo que había perdido, la bondad humana inesperada en medio de la desesperación. «Gracias», murmuró entre bocados intentando mantener algo de compostura. «No sé cómo pagarle esto». James la observó comer, notando cómo sus mejillas recuperaban un poco de color con cada bocado. «No necesitas pagarme nada», dijo finalmente. «Pero sí necesitas contarme por qué estabas a punto de robar ese pan». Elena se detuvo a medio bocado,
el miedo regresando a sus ojos. Yo no era mi intención. Es decir, no te estoy juzgando, la interrumpió James con suavidad. He estado en lugares donde la supervivencia importa más que los principios. Solo quiero entender tu situación. Había algo en su tono, una comprensión nacida de la experiencia que hizo que Elena sintiera que podía confiar en él. Lentamente, entre bocados de pan, le contó su historia. Le habló de su trabajo en San Antonio, del incidente con el hijo de la familia, de su huida precipitada y de las semanas de hambre y rechazo en Salvation Creek. James escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente para mostrar que seguía su relato. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera procesando toda la información. Los Whitmore, dijo finalmente, y Elena se sorprendió al escuchar el apellido de la familia que la había empleado. Conozco a Harrison Whitmore. Su hijo Charles tiene reputación de ser problemático con las mujeres que trabajan en la casa. Elena lo miró con sorpresa. ¿Los conoce? Nuestros caminos se han cruzado en algunos negocios, respondió James vagamente. Digamos que no me sorprende para nada lo que me cuentas sobre Charles. La validación inesperada de su versión de los hechos hizo que Elena sintiera como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez en semanas, alguien le creía. Alguien entendía que ella había sido la víctima, no la agresora. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. No me conoce. No le debo nada bueno. James se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello castaño, ligeramente ondulado y con algunas canas prematuras en las sienes. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, dijo simplemente, y porque he visto demasiadas personas buenas destruidas por las circunstancias. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Hacía tanto tiempo que no experimentaba genuina bondad humana que casi había olvidado cómo se sentía. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió James colocándose nuevamente el sombrero. Pero sí tienes que venir conmigo. Elena se tensó ligeramente. ¿A dónde? A comer como es debido, dijo James con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. Ese pedazo de pan es solo el comienzo. Ahora comerás conmigo. El restaurante La Mesa Dorada era el establecimiento más respetable de Salvation Creek, aunque eso no significaba mucho en un pueblo de poco más de 300 habitantes. Las mesas eran de madera sólida pero sin barnizar, y las sillas habían visto mejores días, pero la comida era honesta y abundante. Elena nunca había puesto un pie allí. Sus precios estaban muy por encima de sus posibilidades, incluso en sus mejores días. Mientras caminaban hacia el restaurante, Elena se sentía cohibida por su apariencia. Su vestido, aunque limpio, mostraba claramente los signos del desgaste y la falta de recursos. Sus zapatos, otrora elegantes, tenían las suelas gastadas y pequeños agujeros que intentaba disimular con cada paso. A su lado, James caminaba con la confianza de alguien que sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. La llegada de la extraña pareja no pasó desapercibida. Salvation Creek era el tipo de pueblo donde todos conocían los asuntos de todos, y la aparición de un pistolero bien vestido acompañado de la joven forastera que había estado rondando por el pueblo durante semanas, despertó inmediatamente la curiosidad y los murmullos. Doña Carmen Vázquez, la propietaria del restaurante, era una mujer robusta de unos 50 años que había llegado al pueblo desde Nuevo México después de enviudar. Tenía la reputación de ser justa pero estricta, y no toleraba problemas en su establecimiento. Al ver entrar a James y Elena, sus ojos se entornaron ligeramente, evaluando la situación. «Buenas tardes», saludó James, quitándose el sombrero cortésmente. «¿Podríamos tener una mesa para dos?» Carmen estudió a Elena detenidamente. Había oído los rumores sobre la joven que había estado deambulando por el pueblo, buscando trabajo sin éxito. Algunos decían que era una ladrona, otros que simplemente era una desafortunada que había caído en tiempos difíciles. La mujer mayor notó la forma en que la ropa colgaba del cuerpo adelgazado de Elena, la palidez de su piel, los signos inconfundibles del hambre prolongada. «Por supuesto», dijo finalmente, señalando hacia una mesa en un rincón relativamente apartado.
¿Saben ya qué van a querer? James ayudó a Elena a sentarse, un gesto de cortesía que no pasó desapercibido para Carmen ni para los otros comensales que observaban discretamente desde sus propias mesas. «Traiga lo mejor que tenga», dijo James, «y abundante». Elena se sentía abrumada. «Señor Thornton, esto es demasiado, no puedo aceptar». «James», la corrigió suavemente, «y sí puedes aceptarlo. Considera esto una inversión». «¿Una inversión en qué?» James se recostó en su silla, estudiando el rostro de Elena con esos ojos azules penetrantes. «En demostrarte que aún hay bondad en este mundo, y quizás en obtener algunas respuestas a mis propias preguntas». Antes de que Elena pudiera preguntar qué quería decir con eso, Carmen regresó con 2 platos humeantes. El aroma que se elevó de la comida hizo que el estómago de Elena rugiera audiblemente. Había carne de res guisada con papas y zanahorias, frijoles refritos con queso, tortillas recién hechas y un plato de arroz con especias que olía a gloria. Era más comida de la que Elena había visto junta en semanas. «No se quede mirando, mijita», dijo Carmen con una sonrisa maternal. «La comida está hecha para comerse». Elena tomó el primer bocado y tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas de gratitud. El sabor era increíble, pero más que eso, representaba esperanza. Representaba la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su suerte estaba comenzando a cambiar. Mientras comían, James comenzó a hacer preguntas casuales. Preguntó sobre su familia, su educación, sus habilidades. Elena descubrió que, a pesar de su apariencia intimidante, James era un oyente atento y sin prejuicios. Le contó sobre su educación en un convento de San Antonio, donde las monjas le habían enseñado a leer y escribir tanto en español como en inglés, así como matemáticas básicas y música. «¿Música?», preguntó James, alzando una ceja con interés. «Piano, principalmente», respondió Elena, sintiendo un poco de timidez. «Y canto. Mi madre pensaba que esas habilidades me ayudarían a conseguir un buen empleo como institutriz o música en alguna casa respetable. ¿Y funcionó?». Elena asintió. «Durante un tiempo. Los Whitmore estaban muy satisfechos con mi trabajo. Sus hijas menores progresaron mucho en sus lecciones de piano y el pequeño Thomas había aprendido a leer antes de cumplir 5 años. Su expresión se entristeció. Todo iba bien hasta que Charles comenzó a prestarme demasiada atención». James asintió comprensivamente. «Los hombres como Charles Whitmore creen que tienen derecho a todo lo que ven, especialmente si la persona está en una posición vulnerable». «¿Cómo es que conoce a la familia Whitmore?», preguntó Elena, curiosa sobre esta conexión inesperada. James cortó un pedazo de carne antes de responder. «Harrison Whitmore tiene intereses comerciales diversos. Digamos que algunos de esos intereses no siempre son completamente legales y a veces necesita servicios especializados para proteger sus inversiones». Elena lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Ustedes...». «Soy muchas cosas», respondió James vagamente. «Pero en este momento, soy simplemente un hombre que está cenando con una joven que merece algo mejor de lo que la vida le ha dado hasta ahora». La conversación fue interrumpida por la llegada de 3 hombres que entraron al restaurante con cierta fanfarronería. Elena reconoció inmediatamente al del centro. Era Jake Morrison, el sheriff adjunto de Salvation Creek, un hombre de unos 30 años con fama de matón que había llegado al pueblo 6 meses atrás. Los otros 2 eran sus secuaces habituales, Bill Henderson y Tom Sullivan, conocidos en el pueblo por su afición a la bebida y su tendencia a buscar problemas. Morrison dirigió su mirada directamente hacia la mesa donde estaban Elena y James. Sus ojos se detuvieron especialmente en Elena, con una expresión que ella conocía demasiado bien, la mirada depredadora de un hombre que ve a una mujer vulnerable como una oportunidad. «Bueno, dijo Morrison acercándose a su mesa con pasos deliberados. «Si no es la pequeña ladrona que ha estado merodeando por nuestro pueblo». Elena sintió que se le helaba la sangre. «Yo no he robado nada», respondió con voz firme, aunque su corazón latía aceleradamente. «Ah, no». Morrison sonrió de manera desagradable. «Murphy me dijo que te vio husmeando por su panadería como un perro hambriento. Y ahora, mírala,
cenando como una reina. ¿De dónde sacaste el dinero, preciosa? James había permanecido en silencio hasta ese momento, pero ahora se irguió ligeramente en su silla. El movimiento fue sutil, pero algo en su postura hizo que Morrison se diera cuenta por primera vez de su presencia. «La señorita está cenando conmigo», dijo James con voz tranquila pero firme. «Y yo pagué la comida». Morrison estudió a James detenidamente, notando el revólver en su cintura, la confianza en su postura, la forma en que sus ojos no parpadeaban al enfrentar la mirada del adjunto. «¿Y tú quién eres, forastero?» «Alguien que no tolera que se moleste a las damas mientras comen», respondió James, su tono manteniéndose cortés, pero con un filo de acero que no pasó desapercibido. La tensión en el restaurante se podía cortar con un cuchillo. Los otros comensales habían dejado de comer y observaban la confrontación con mezcla de miedo y curiosidad. Carmen se había acercado ligeramente, lista para intervenir si la situación se salía de control. Morrison se rió, pero el sonido no tenía humor genuino. «Mira, forastero, esta muchachita ha estado causando problemas en nuestro pueblo. Es mi deber, como representante de la ley, investigar cualquier actividad sospechosa». «¿Qué actividad sospechosa?», preguntó James, su voz manteniéndose peligrosamente calmada. «¿Buscar trabajo? ¿Intentar sobrevivir? Merodear por lugares donde no pertenece? ¿Asustar a los comerciantes honestos? Y ahora, aparecer súbitamente con dinero para una cena cara?» Morrison se acercó más a la mesa. «Eso suena a robo para mí». Elena sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Todo su progreso, toda la esperanza que había comenzado a sentir, parecía desvanecerse ante la amenaza de este hombre corrupto. Pero James se levantó lentamente de su silla. No era un movimiento agresivo, pero había algo en la forma en que se irguió, en la manera en que su mano se posicionó casualmente cerca de su pistola, que hizo que Morrison y sus hombres retrocedieran instintivamente un paso. «Adjunto Morrison», dijo James, y Elena se sorprendió de que conociera el nombre del hombre. «Creo que está confundido. La señorita Morales no ha cometido ningún crimen. Yo puedo dar fe de ello porque he estado con ella toda la tarde». «¿Y quién eres tú para dar fe de algo?», bramó Morrison, aunque su voz había perdido algo de su bravuconería inicial. James sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Soy James Thornton, y creo que el sheriff Harris mencionó mi nombre en una carta que debería haber recibido hace una semana». Morrison palideció visiblemente. Elena no entendía qué estaba pasando, pero era claro que el nombre de James tenía algún significado especial para el adjunto. «Thornton», murmuró Morrison. «El mismo Thornton que...» «El mismo», confirmó James. «Ahora, si me disculpa, estaba teniendo una cena muy agradable con la señorita Morales, y me gustaría continuar haciéndolo sin más interrupciones». Morrison miró a sus hombres, luego nuevamente a James, claramente luchando con una decisión. Finalmente, asintió bruscamente. «Por supuesto, señor Thornton, disculpe la molestia». Su tono había cambiado completamente, ahora lleno de una deferencia reluctante. Mientras Morrison y sus hombres se alejaban hacia otra mesa, Elena miró a James con una mezcla de gratitud y curiosidad. «¿Quién es usted realmente?». James se sentó nuevamente, como si nada hubiera pasado. «Alguien que tiene cierta reputación por resolver problemas», respondió simplemente. «Pero eso no es importante ahora. Lo importante es que termines tu cena y me cuentes más sobre esas habilidades musicales tuyas». Elena sabía que había más en la historia, mucho más, pero también entendía que James no estaba listo para compartir esos detalles. Por ahora, era suficiente saber que alguien la protegía, alguien que parecía tener el poder para hacer que hombres como Morrison retrocedieran. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera mucho más relajada. James le contó historias de sus viajes por el oeste, sin entrar en detalles específicos sobre su trabajo, pero pintando vívidas imágenes de pueblos fronterizos, paisajes espectaculares y personas fascinantes que había conocido en el camino. Elena, por su parte, se sintió lo suficientemente cómoda como para hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Le contó sobre su deseo de abrir algún día una escuela para niños, donde pudiera enseñar no solo las materias académicas básicas, sino también música y arte.
Le habló de su amor por los libros y su sueño de tener algún día una biblioteca personal. ¿Sabes qué?, dijo James cuando Carmen trajo el postre. Un flan casero que olía a vainilla y canela. Creo que este pueblo podría beneficiarse de alguien con tus habilidades. Elena lo miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Salvation Creek necesita una maestra. Los niños del pueblo han estado sin educación formal desde que la última maestra se fue hace 6 meses. Y sospecho que hay muchas personas aquí que estarían dispuestas a pagar por lecciones de piano para sus hijas. La sugerencia era tan inesperada que Elena casi se atragantó con su flan. Pero el pueblo ya me ha rechazado. Nadie me daría una oportunidad. Eso era antes, dijo James con una sonrisa enigmática. Ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo? James terminó su postre antes de responder. Porque ahora tienes un patrocinador, alguien que está dispuesto a invertir en tu futuro y a asegurarse de que tengas la oportunidad que mereces. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no por miedo, sino por esperanza. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce. James la miró directamente a los ojos y Elena vio algo profundo y complejo en su mirada. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, y porque tengo la sensación de que tú vas a hacer algo importante con la tuya. Cuando salieron del restaurante, el sol ya se había puesto, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado del desierto. Elena se sentía como si estuviera viviendo en un sueño. En el transcurso de unas pocas horas, había pasado de estar desesperada y al borde de robar a tener esperanza de un futuro real. ¿Dónde se está quedando?, preguntó James mientras caminaban por la calle principal del pueblo. Elena sintió que el rubor cubría sus mejillas. He estado durmiendo en el establo abandonado detrás de la herrería. El herrero no sabe que estoy ahí. James se detuvo en seco. Eso se acabó a partir de esta noche. Señora Murphy tiene habitaciones que alquila encima de la panadería. Te instalarás ahí. Pero no puedo pagar. Ya te dije que esto es una inversión, la interrumpió James. Hasta que consigas establecerte como maestra, yo me haré cargo de tus gastos básicos. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. No sé cómo podré pagarle alguna vez. No es una deuda, dijo James firmemente. Es una oportunidad. Úsala bien. Mientras se dirigían hacia la panadería para hablar con la señora Murphy sobre la habitación, ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban siendo observados desde las sombras. Jake Morrison había salido del restaurante poco después de ellos y ahora los seguía a distancia, su rostro contraído en una expresión de ira y resentimiento. Morrison había reconocido el nombre de James Thornton y sabía exactamente qué tipo de hombre era. También sabía que la presencia de Thornton en Salvation Creek no era casualidad. Hombres como él no aparecían en pueblos pequeños sin una razón muy específica. Lo que Morrison no sabía era que su propio pasado estaba a punto de alcanzarlo y que la joven a la que había estado acosando se convertiría en el catalizador de eventos que cambiarían para siempre el destino de Salvation Creek. Mientras Elena se instalaba en su nueva habitación esa noche, por primera vez en semanas, pudo dormir con el estómago lleno y el corazón esperanzado. No sabía que al día siguiente su nueva vida se pondría a prueba de maneras que jamás habría imaginado. Elena despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la pequeña ventana de su habitación sobre la panadería. Por un momento, desorientada entre el sueño y la vigilia, pensó que todo había sido un hermoso sueño. Pero el colchón suave bajo su cuerpo, las sábanas limpias que olían a lavanda y el sonido de Patrick Murphy preparando el pan en el piso de abajo le confirmaron que su encuentro con James Thornton había sido maravillosamente real. Se levantó sintiéndose más renovada de lo que había estado en meses. Su reflejo en el pequeño espejo de la habitación ya mostraba signos de mejora. Sus mejillas tenían un poco más de color, sus ojos habían recuperado algo de su brillo natural. La esperanza, descubrió, era un medicamento poderoso. Había acordado encontrarse con James esa mañana para hablar sobre las posibilidades de establecer una escuela en el pueblo. La idea aún le parecía demasiado buena para ser verdad, pero por primera vez en mucho tiempo se permitía soñar con un futuro real.
Se vistió con cuidado, cepillando su cabello hasta dejarlo brillante y recogiendo su único vestido decente lo mejor que pudo. Cuando bajó a la panadería, Murphy la miró con sorpresa. «Te ves mucho mejor, muchachita», gruñó el irlandés, aunque su tono era menos hostil que antes. «Thornton me pagó por adelantado por 2 semanas. Dice que vas a ser la nueva maestra del pueblo». Elena sonrió tímidamente. «Eso espero, señor Murphy». «Bueno, más te vale que no causes problemas», murmuró él, pero le ofreció un panecillo recién horneado. «Toma esto. Las maestras necesitan desayunar bien». El gesto, pequeño pero significativo, indicaba que incluso Patrick Murphy estaba dispuesto a darle una oportunidad ahora que tenía el respaldo de James Thornton. Elena comenzaba a entender que el hombre que la había ayudado tenía considerable influencia en el pueblo, aunque aún no comprendía completamente por qué. Mientras caminaba hacia el lugar donde había acordado encontrarse con James, el pequeño parque junto a la iglesia, Elena notó que las miradas de los habitantes del pueblo habían cambiado. Ya no eran hostiles o sospechosas, ahora había curiosidad y en algunos casos incluso calidez. La señora Henderson, la esposa del tendero, incluso le sonrió y la saludó con la mano. «Buenos días, señorita Morales», la saludó el reverendo Williams cuando pasó junto a la iglesia. «He oído que podría estar interesada en enseñar a nuestros niños». «Buenos días, reverendo», respondió Elena, sorprendida por el cambio en su recepción. «Sí, me encantaría tener esa oportunidad». «Excelente. Mi esposa y yo hemos estado muy preocupados por la educación de los pequeños. Tenemos 5 niños en edad escolar solo en nuestra familia, y sé que hay al menos 20 más en el pueblo». Antes de que Elena pudiera responder, un grupo de jinetes apareció al final de la calle principal, levantando una nube de polvo con su llegada. Eran 6 hombres, todos fuertemente armados y con la apariencia curtida de aquellos que vivían al margen de la ley. Sus rostros estaban ensombrecidos por sombreros de ala ancha y sus ojos escaneaban el pueblo con la mirada calculadora de depredadores buscando debilidades. El líder del grupo era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca. Llevaba un chaleco de cuero negro sobre una camisa sucia y 2 pistolas colgaban de su cintura en fundas elaboradamente decoradas. Elena sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Había algo en estos hombres que le resultaba familiar, algo que despertaba recuerdos desagradables que no podía precisar. «¿Elena Morales?», preguntó el líder con voz áspera, dirigiendo su caballo directamente hacia ella. El reverendo Williams retrocedió instintivamente, murmurando una excusa antes de alejarse rápidamente. Elena asintió lentamente, su corazón comenzando a latir aceleradamente. «Sí, soy yo». El hombre sonrió, pero la expresión era fría y desprovista de humor. «Mi nombre es Marcus Delacroix. Vengo de parte de los Whitmore». El mundo de Elena pareció tambalearse. Los Whitmore la habían encontrado. De alguna manera, habían rastreado su paradero hasta este pueblo perdido en medio del desierto. Su mente corrió, tratando de entender cómo era posible. «Charles Whitmore me envió con un mensaje para ti», continuó Delacroix, desmontando de su caballo con movimientos perezosos pero amenazantes. «Parece que tienes algo que le pertenece». «No tengo nada de él», respondió Elena, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que la embargaba. «Me fui de San Antonio sin llevarme nada que no fuera mío». Delacroix se rió, un sonido desagradable que hizo que varios transeúntes se detuvieran a observar. «Oh, pero sí tienes algo, niña bonita. Tienes información sobre ciertas actividades que Charles preferiría mantener en privado». Elena frunció el ceño, confundida. «No sé de qué está hablando». «¿No?» Delacroix se acercó más, y Elena pudo oler el whisky en su aliento y ver la crueldad en sus ojos oscuros. «¿No recuerdas haber escuchado ciertas conversaciones entre Charles y sus socios de negocios? Conversaciones sobre envíos especiales que llegan a San Antonio por rutas no oficiales». Repentinamente, Elena recordó. Durante los últimos meses de su empleo en la casa Whitmore, había comenzado a notar reuniones extrañas que Charles mantenía en la biblioteca. Hombres rudos que no encajaban con el círculo social habitual de la familia
Llegaban tarde por la noche y hablaban en voz baja sobre horarios, rutas y cantidades de dinero que parecían excesivas para cualquier negocio legítimo. Una noche, mientras llevaba té a la biblioteca, había escuchado sin querer una conversación sobre la carga de Laredo y los federales que necesitaban ser evitados. Charles había mencionado nombres específicos, fechas y lugares. En ese momento, Elena había sospechado que se trataba de contrabando, pero había elegido ignorarlo, concentrándose en sus deberes como institutriz. «Veo que empiezas a recordar», dijo Delacroix con satisfacción. «Charles está preocupado de que puedas decidir compartir esa información con las autoridades incorrectas, especialmente ahora que has desarrollado una asociación con cierto pistolero». Elena sintió que la sangre se le helaba. Sabían sobre James. «¿Cómo? Tenemos ojos en muchos lugares, niña», respondió Delacroix. «Y James Thornton tiene cierta reputación, una reputación que incluye trabajar ocasionalmente para el gobierno federal cuando la situación lo requiere». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Elena. James no era simplemente un pistolero común, era alguien que trabajaba para las autoridades federales, posiblemente investigando las actividades ilegales de familias como los Whitmore. Su encuentro con ella no había sido casualidad. «Así que aquí está el trato», continuó Delacroix, su voz tomando un tono más amenazante. «Vienes con nosotros ahora, silenciosamente, y nadie en este bonito pueblito sale lastimado. Te niegas, y mi comprensión es que este lugar puede ser muy propenso a incendios accidentales». Elena miró alrededor desesperadamente. El pueblo había comenzado a despertar con la actividad matutina normal, pero la presencia de los forajidos había creado una atmósfera de tensión palpable. Podía ver rostros asomándose por las ventanas, niños siendo apresuradamente llevados al interior de las casas, comerciantes cerrando nerviosamente sus establecimientos. «¿Y si voy con ustedes?», preguntó Elena, aunque ya temía la respuesta. «Entonces tendrás la oportunidad de explicarle a Charles exactamente qué es lo que recuerdas y qué es lo que has compartido con tu nuevo amigo pistolero. Si resulta que has sido una buena chica y has mantenido la boca cerrada, bueno». Delacroix se encogió de hombros. «Quizás Charles sea misericordioso». Elena sabía que era una mentira. Charles Whitmore nunca la dejaría vivir sabiendo lo que sabía. Pero también sabía que si se resistía ahora, gente inocente sufriría las consecuencias. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tienes 5 minutos», replicó Delacroix, consultando un reloj de bolsillo. «Después de eso, comenzamos a quemar edificios hasta que cambies de opinión». En ese momento crítico, Elena escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente. James Thornton apareció al final de la calle, montando un caballo negro magnífico. Incluso desde la distancia, Elena pudo ver la determinación en su postura y la forma en que su mano descansaba cerca de su pistola. «Parece que la caballería ha llegado», murmuró uno de los hombres de Delacroix. «No importa», respondió Delacroix con desprecio. «Es solo un hombre contra 6». Pero Elena notó que algunos de los hombres parecían menos seguros al ver aproximarse a James. Había algo en la reputación del pistolero que incluso estos forajidos curtidos respetaban. James se detuvo a unos 20 metros de distancia, lo suficientemente cerca para conversar, pero lo suficientemente lejos para tener espacio de maniobra si la situación se tornaba violenta. «Señorita Morales», dijo con voz clara que se escuchó por toda la calle, «¿estos hombres la están molestando?» «Esto no es asunto tuyo, Thornton», gritó Delacroix. «La muchachita tiene negocios pendientes con nuestro empleador». «Cualquier negocio con la señorita Morales se convierte en mi asunto», respondió James, desmontando con movimientos fluidos y seguros, especialmente cuando involucra amenazas contra ciudadanos inocentes de este pueblo. Delacroix se rió. «¿Ciudadanos inocentes? Esta pequeña zorra es una ladrona fugitiva». El insulto fue demasiado para James. En un movimiento que fue demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera completamente, desenfundó su Colt 45 y disparó. La bala atravesó el sombrero de Delacroix, arrancándoselo de la cabeza y enviándolo volando varios metros.
La próxima bala va 2 pulgadas más abajo, dijo James con voz peligrosamente calmada. Y la siguiente después de esa, 4 pulgadas más. El silencio que siguió era tan tenso que Elena podía escuchar su propio corazón latiendo. Delacroix se había quedado completamente inmóvil, claramente conmocionado por la velocidad y precisión del disparo de James. «Ahora», continuó James manteniendo su pistola apuntada, «sugiero que usted y sus hombres se vayan de mi pueblo. Inmediatamente». «¿Tu pueblo?», escupió Delacroix, aunque Elena notó que no hizo ningún movimiento hacia sus propias armas. «Mi pueblo», confirmó James, «y bajo mi protección». Por un momento que pareció eterno, los dos grupos se enfrentaron en la calle polvorienta. Elena podía sentir la violencia flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Los habitantes del pueblo observaban desde ventanas y puertas, conteniendo la respiración. Finalmente, Delacroix pareció llegar a una decisión. «Esto no ha terminado, Thornton», dijo, recogiendo su sombrero agujereado del suelo. «Los Whitmore tienen recursos que tú no puedes imaginar». «Estoy seguro de que sí», respondió James, «pero yo también tengo algunos recursos, y la diferencia es que los míos son completamente legales». Delacroix montó su caballo, seguido por sus hombres. Antes de irse, dirigió una última mirada venenosa hacia Elena. «Esto no se acabará aquí, niña. Los Whitmore siempre recuperan lo que les pertenece». «Ella no les pertenece a los Whitmore», dijo James firmemente, «ni a nadie más». Después de que los forajidos se alejaran en una nube de polvo, James se acercó a Elena. Ella estaba temblando, no solo por el miedo, sino por la realización de que su pasado la había alcanzado y había puesto en peligro a toda la gente inocente del pueblo. «¿Estás bien?», preguntó James suavemente. Elena asintió, aunque lágrimas de frustración y miedo corrían por sus mejillas. «Lo siento mucho. No sabía que vendrían por mí. No sabía que pondría a todo el pueblo en peligro». James la tomó suavemente por los hombros. «No es tu culpa, pero ahora necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre las actividades de Charles Whitmore, cada detalle que puedas recordar». «¿Por qué?», preguntó Elena, aunque ya sospechaba la respuesta. James suspiró profundamente. «Porque he estado investigando a la familia Whitmore por contrabando de armas durante los últimos 6 meses. Y tú, Elena Morales, podrías ser la clave que necesito para finalmente llevarlos ante la justicia». Elena se dio cuenta de que su encuentro casual con James había sido cualquier cosa menos eso. Él había estado esperando por ella, esperando por la oportunidad de obtener información sobre los Whitmore. Pero mientras procesaba esta revelación, también se dio cuenta de algo más. James había arriesgado su propia vida para protegerla, independientemente de cuál hubiera sido su motivación inicial. «Hay más», dijo Elena lentamente. «Escuché nombres, fechas, lugares, pero si se lo digo, ¿qué pasará conmigo?» «Te protegeré», prometió James. «Pase lo que pase, estarás a salvo». Elena lo miró a los ojos y vio sinceridad allí, pero también algo más profundo. Vio a un hombre que había comenzado esta misión con un propósito profesional, pero que ahora tenía motivaciones mucho más personales. «Está bien», dijo finalmente. «Le diré todo lo que sé, pero primero necesito saber si alguna vez sintió algo real por mí, o si todo esto ha sido solo parte de su trabajo». James quedó en silencio por un largo momento, luchando con su propia honestidad. «Comenzó como trabajo», admitió finalmente. «Pero en algún momento entre ayer y hoy se convirtió en algo mucho más importante. Se convirtió en proteger a alguien que significa más para mí de lo que debería». Era más honestidad de la que Elena había esperado, y de alguna manera la hacía confiar en él aún más. Si James Thornton podía admitir que había mezclado lo profesional con lo personal, entonces era un hombre en quien podía confiar con su vida. «Entonces hablemos», dijo Elena. «Y después encontremos la manera de hacer que los Whitmore paguen por todo lo que han hecho». Lo que ninguno de los dos sabía era que Jake Morrison había observado todo el enfrentamiento desde las sombras y que ya estaba planeando su próximo movimiento. Morrison tenía sus propias conexiones con las actividades ilegales de los Whitmore, y la llegada de Delacroix había confirmado sus peores temores sobre las verdaderas intenciones de James Thornton. La batalla por el alma de Salvation Creek
estaba a punto de comenzar, y Elena se encontraría en el centro de una guerra que determinaría no solo su propio destino, sino el de todos los que habían comenzado a llamar a este pueblo su hogar. La noche había caído sobre Salvation Creek como una manta pesada, trayendo consigo una tensión que se podía palpar en el aire. Elena y James habían pasado las últimas horas en la oficina del sheriff, donde Elena había relatado meticulosamente todo lo que recordaba sobre las actividades sospechosas de Charles Whitmore. Nombres, fechas, conversaciones escuchadas a medias, rutas de contrabando, contactos en México y conexiones corruptas en el gobierno local de San Antonio. El sheriff Marcus Harris era un hombre íntegro de unos 50 años que había llegado a Salvation Creek buscando una vida más tranquila después de 20 años haciendo cumplir la ley en ciudades más grandes y peligrosas. Pero la llegada de James Thornton y la revelación de que su propio adjunto, Jake Morrison, estaba posiblemente comprometido con actividades criminales, le había recordado que la corrupción podía encontrarse incluso en los lugares más remotos. «Con la información que nos ha proporcionado la señorita Morales», dijo Harris, estudiando las notas que había tomado, «finalmente tenemos suficiente evidencia para emitir órdenes de arresto contra Charles Whitmore y toda su red. Pero primero, necesitamos ocuparnos de nuestro problema local». James asintió gravemente. Morrison ha estado recibiendo pagos de los Whitmore durante meses. Por eso Delacroix sabía exactamente dónde encontrar a Elena. Morrison le informó sobre su paradero. Elena se estremeció al pensar en cuán cerca había estado del peligro sin siquiera saberlo. «¿Qué vamos a hacer?» «Vamos a limpiar este pueblo», respondió Harris con determinación. «Pero necesitamos ser cuidadosos. Morrison tiene aliados aquí, y algunos de los comerciantes han estado ganando dinero con los envíos ilegales que pasan por la región». Como si hubiera sido invocado por su nombre, la puerta de la oficina del sheriff se abrió violentamente. Jake Morrison entró, acompañado por Bill Henderson y Tom Sullivan, todos fuertemente armados. Pero no estaban solos. Detrás de ellos venían Marcus Delacroix y sus hombres, que obviamente no se habían ido tan lejos como habían pretendido. «Buenas noches, sheriff», dijo Morrison con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Lamento interrumpir su pequeña reunión, pero tenemos negocios que atender». Harris se levantó lentamente de su escritorio, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «Morrison, estás relevado de tus funciones. Entrega tu placa y tu arma». Morrison se rió. «Me temo que no va a ser tan simple, viejo. Verás, algunos de nosotros hemos estado ganando muy bien dinero con los arreglos actuales, y no estamos dispuestos a dejar que un pistolero federal y una putita fugitiva arruinen nuestro negocio». James se había posicionado ligeramente frente a Elena, su cuerpo tenso y listo para la acción. «Cuidado con tu lengua, Morrison. Ya te advertí sobre faltar el respeto a la señorita Morales». «¿O qué?», se burló Morrison. «¿Vas a dispararme como hiciste con el sombrero de Delacroix? Aquí somos 8 contra 3, Thornton. Incluso alguien con tu reputación no puede vencer esas probabilidades». Elena sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Estaban atrapados, superados en número y todo por su culpa. «Lo siento», murmuró. «Esto es por mi culpa. Debería haber venido con Delacroix cuando me lo pidió». «No», dijo James firmemente, sin apartar la vista de Morrison. «Esto es exactamente donde necesitas estar». «¿Sabes qué, Thornton?», continuó Morrison, claramente disfrutando de la situación. «Te voy a hacer un trato. Nos das a la chica, destruyes toda esa evidencia que han estado recopilando, y quizás dejemos que tú y el sheriff salgan de aquí vivos». «Contrapropuesta», respondió James con una calma que Elena encontró tanto admirable como aterradora. «Te rindes ahora, confiesas tus crímenes, y quizás te permita vivir lo suficiente para ver el interior de una celda federal». La tensión en la habitación era tan espesa que Elena sentía que apenas podía respirar. Podía ver las manos de todos moviéndose lentamente hacia sus armas, como bailarines preparándose para una danza mortal. En ese momento crítico, el sonido de cascos se escuchó en la calle afuera. Muchos cascos. Morrison frunció el ceño, claramente no esperando más llegadas.
¿Quiénes son esos?, preguntó Delacroix con nerviosismo. La respuesta llegó en forma de una voz fuerte que se escuchó desde la calle. «Alguaciles federales, tienen el edificio rodeado. Salgan con las manos en alto». El rostro de Morrison se puso pálido. «Imposible». Como... James sonrió por primera vez en horas. «¿Realmente pensaste que trabajaba solo? He estado enviando reportes regulares a mis superiores durante semanas. Cuando no reporté a tiempo esta mañana, sabían que algo había salido mal». Elena sintió una oleada de alivio y admiración. James había estado varios pasos adelante todo el tiempo, anticipando exactamente este tipo de confrontación. «Aún estamos armados», gruñó Delacroix. «Podemos usar a estos tres como escudos humanos y abrirnos paso a tiros». «Podrías intentarlo», concordó James. «Pero mira por la ventana. Cuenta cuántos rifles están apuntando hacia esta oficina». Delacroix se acercó cautamente a la ventana y maldijo en voz baja. Elena pudo ver desde su posición que la calle estaba llena de alguaciles federales, todos con rifles listos y posicionados estratégicamente detrás de edificios y carros. «Está bien», dijo el sheriff Harris, aprovechando la distracción. «Se acabó el juego. Morrison, Henderson, Sullivan están arrestados por conspiración, soborno y colaborar con contrabandistas». Pero Morrison no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con un rugido de desesperación, desenfundó su pistola y apuntó directamente hacia Elena. «Si voy a caer, me llevo a esta perra conmigo». Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Elena apenas pudo procesarlo. James se movió como un rayo, empujándola hacia un lado mientras desenfundaba su propia arma. El disparo de Morrison pasó silbando por donde había estado la cabeza de Elena un segundo antes, estrellándose contra la pared posterior. El disparo de respuesta de James fue certero y definitivo. Morrison se desplomó, su pistola cayendo ruidosamente al suelo. Henderson y Sullivan, viendo a su líder caído, inmediatamente levantaron las manos en señal de rendición. Delacroix y sus hombres, superados en número y sin su contacto local, no tenían más opción que entregarse también. En cuestión de minutos, la oficina del sheriff se llenó de alguaciles federales arrestando a los conspiradores. Elena se encontró temblando en los brazos de James, el shock de cuán cerca había estado de la muerte finalmente alcanzándola. «Se acabó», murmuró James en su oído. «Ya pasó. Estás a salvo». El agente federal a cargo, un hombre corpulento llamado Captain Reynolds, se acercó a James. «Excelente trabajo, Thornton. Con la evidencia que han recopilado y los arrestos de esta noche, finalmente podemos desmantelar toda la operación de contrabando de los Whitmore». «¿Qué pasará con Charles Whitmore y su padre?», preguntó Elena. «Órdenes de arresto ya están siendo ejecutadas en San Antonio mientras hablamos», respondió Reynolds. «Gracias a la información que proporcionaste, pudimos coordinar arrestos simultáneos en 3 estados. La red completa está siendo desmantelada». Elena sintió una mezcla de alivio y justicia. Finalmente, Charles Whitmore y su familia pagarían por sus crímenes, y ella no tendría que vivir con miedo el resto de su vida. «¿Y el pueblo?», preguntó el sheriff Harris. «¿Qué pasará con Salvation Creek ahora?». «El pueblo está limpio», dijo Reynolds. «Con Morrison y sus cómplices fuera del camino, puede volver a ser el lugar tranquilo que era antes de que los contrabandistas establecieran su ruta a través de aquí». Mientras los prisioneros eran sacados de la oficina en cadenas, Elena se dio cuenta de que los habitantes del pueblo se habían reunido en la calle. Pero en lugar de miedo o hostilidad, veía gratitud en sus rostros. La señora Henderson del almacén, el reverendo Williams, Patrick Murphy, Carmen del restaurante y docenas de otros que habían estado viviendo bajo la sombra de la corrupción sin siquiera saberlo completamente. «Señorita Morales», dijo el reverendo Williams acercándose, «no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nuestro pueblo». «Ella no hizo esto sola», corrigió James. «Todos ustedes merecen vivir en un lugar donde la ley se respete y donde la gente buena pueda prosperar». Carmen se adelantó con lágrimas en los ojos. «Hemos hablado entre nosotros, mijita. Si todavía quieres ser nuestra maestra, tenemos más de 30 niños que necesitan educación y familias dispuestas a pagar por lecciones de piano y música».
Elena sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado desde la muerte de su madre. «Me encantaría», respondió con voz emocionada. «Me encantaría quedarme y ser parte de esta comunidad». «¿Y tú, James?», preguntó el sheriff Harris. «¿Cuáles son tus planes ahora que el caso está cerrado?». James miró a Elena, y ella vio algo profundo y decidido en sus ojos azules. «Bueno, resulta que este pueblo necesita un nuevo sheriff adjunto, y después de todo lo que ha pasado, creo que me he encariñado con Salvation Creek». Elena sintió que su corazón saltaba. «Te vas a quedar». «Si tú te quedas», respondió James simplemente, «porque en algún momento entre ayer y hoy me di cuenta de que encontré algo más valioso que cualquier recompensa o reconocimiento federal». «¿Qué?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Encontré un hogar», dijo James, «y encontré a alguien que hace que valga la pena luchar por ese hogar». 6 meses después, Salvation Creek había florecido de maneras que nadie habría imaginado. La escuela de Elena tenía 40 estudiantes, desde niños pequeños aprendiendo sus primeras letras, hasta adultos que venían por las noches para mejorar su lectura y escritura. Sus clases de piano los sábados por la tarde se habían convertido en el evento social más popular del pueblo. James había sido oficialmente nombrado sheriff después de que Marcus Harris decidiera retirarse y mudarse a California para estar cerca de sus nietos. Su combinación de experiencia federal y conocimiento local había hecho de Salvation Creek uno de los pueblos más seguros de todo el territorio. Pero el cambio más significativo había llegado en forma de una pequeña capilla que se estaba construyendo al final de la calle principal. James había propuesto matrimonio a Elena en el mismo lugar donde se habían conocido, frente a la panadería de Murphy, con medio pueblo como testigos. La boda estaba programada para la primavera, cuando las flores silvestres del desierto estarían en plena floración. Elena a menudo reflexionaba sobre cómo un momento de desesperación, el momento en que había estado a punto de robar un pan, había llevado a la transformación completa de su vida y la de todo un pueblo. Un simple acto de bondad de parte de un extraño había desencadenado una serie de eventos que había llevado justicia a los criminales, esperanza a los desesperados y amor a 2 almas que lo necesitaban desesperadamente. «¿En qué piensas?», preguntó James una tarde mientras caminaban por el pueblo, observando a los niños jugar en la calle y a las familias reunirse para la cena. «Estoy pensando en el poder de los pequeños actos de bondad», respondió Elena, entrelazando su brazo con el de él. «En cómo un simple pedazo de pan puede cambiar el mundo». James sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar que transformaba completamente su rostro serio. «No fue el pan», dijo, «fuiste tú, tu coraje, tu bondad, tu voluntad de hacer lo correcto incluso cuando era peligroso. Eso es lo que cambió todo». «Fuimos nosotros», corrigió Elena. «Fue la decisión de confiar el uno en el otro, de creer que las personas pueden ser mejores de lo que las circunstancias sugieren». Mientras el sol se ponía sobre Salvation Creek, pintando el cielo en tonos de oro y rojo, Elena y James se detuvieron frente a la iglesia donde se casarían